Entre el murmullo de la noche y el eco de secretos olvidados, se esconde un rincón donde el deseo y la incertidumbre se entrelazan en un baile prohibido. Esa es la atmósfera en la que me encontraba cuando decidí emprender un viaje interior que transformaría cada fibra de mi ser. Mi nombre es Martina, tengo 32 años y, desde siempre, mi alma ha buscado la belleza en lo oculto, en esos detalles que la rutina se niega a revelar. La vieja mansión a la que Ricardo, mi esposo, y yo habíamos decidido mudarnos no era simplemente un refugio familiar, sino un santuario de historias, un escenario en el que cada pared parecía custodiar susurros de amores pasados y traiciones olvidadas. En ese ambiente, impregnado de misterio y nostalgia, mi corazón comenzó a latir al compás de un destino inesperado. Recuerdo la primera vez que crucé el umbral de aquella casa, el aire estaba cargado de una humedad ancestral, y cada paso resonaba en pasillos largos y silenciosos, donde el tiempo parecía haberse detenido. Con mi figura esbelta y una elegancia natural, mis cabellos castaños caían en ondas suaves que enmarcaban unos ojos avellana, llenos de una mezcla de pasión y melancolía. Mi piel, ligeramente bronceada por innumerables tardes al sol, parecía absorber la luz de aquel lugar enigmático. Mientras Ricardo se entregaba a la seguridad de lo conocido, yo me sentía atraída por el velo de secretos que la mansión ofrecía, y mi mente se llenaba de ideas para mi nueva novela, un relato en el que la realidad y la ficción se fundían en un mismo latido. No tardé en darme cuenta de que la casa tenía un poder especial para despertar deseos largamente dormidos. Durante mis horas de escritura en la biblioteca, entre estanterías repletas de diarios y memorias olvidadas, mis dedos rozaban páginas amarillentas y mi imaginación volaba, tejiendo historias de pasión y rebeldía. Fue en uno de esos momentos de introspección cuando lo vi después de años, Andrés, el papá de Ricardo, un hombre de 65 años cuya presencia parecía desafiar al tiempo. Su porte robusto y la serenidad que emanaba contrastaban con mi juventud y mi incesante sed de aventuras. Con el cabello salpicado de plata y unos ojos profundos que albergaban innumerables relatos de vida, Andrés se convirtió, sin querer, en el epicentro de mis pensamientos. Al principio, su figura se inscribía de forma sutil en el trasfondo de mi existencia, como una nota de una melodía lejana. Sin embargo, conforme los días transcurrían y nuestras miradas se cruzaban en encuentros casuales, su presencia se tornó cada vez más insistente, despertando en mí emociones que jamás había permitido florecer. Ricardo, absorto en sus propios asuntos, confiaba en la aparente normalidad de nuestra rutina, sin sospechar la intensidad de mi fascinación. Las tardes se transformaban en encuentros inesperados, conversaciones en la sala de estar, intercambios de sonrisas cómplices en el pasillo y silencios que decían más que cualquier palabra. Cada diálogo con mi suegro Andrés era como adentrarse en un territorio prohibido, un preludio a un relato de pasión que apenas comenzaba a escribirse en mi interior. Una tarde lluviosa, cuando el cielo parecía derramar recuerdos en forma de agua, me encontré sola en el amplio salón, sumida en la laboriosa tarea de transcribir mis ideas en un cuaderno de tapas gastadas. Fue en ese instante, mientras la lluvia acariciaba suavemente los ventanales, que el destino decidió intervenir. Mi suegro Andrés apareció, emergiendo de la penumbra con la determinación de un hombre que guarda secretos en su mirada. Sin previo aviso, se acercó a mí, con una quietud que desmentía la tormenta exterior, me miró fijamente. El ambiente se impregnó de una tensión casi tangible, el silencio se volvió cómplice de una atracción incontrolable, y en el brillo de sus ojos se reflejaban promesas de un universo paralelo donde cada caricia podía ser el inicio de una revolución emocional. Aquella conexión, que parecía sacada de un sueño prohibido, se fue intensificando con el paso de los días. La mansión, con sus rincones recónditos y la sombra de amores olvidados, se transformó en el escenario perfecto para el florecimiento de una pasión que desafiaba todas las convenciones. Mis tardes de soledad se vieron interrumpidas por encuentros furtivos en la biblioteca, en el comedor, e incluso en el jardín, donde la brisa nocturna traía consigo el perfume de flores marchitas y la promesa de nuevas emociones. Cada conversación con Andrés encendía una chispa en mí, una llama que crecía a la par de mi deseo de descubrir lo prohibido, lo inédito, lo delicioso. Una noche, en el pequeño balcón que daba al extenso patio, la atmósfera se tornó casi irreal. El aire fresco y el murmullo lejano de la ciudad creaban el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Allí, entre la fragancia de jazmín y el tenue resplandor de la luna, nuestros ojos se encontraron de manera ineludible. Sin necesidad de palabras, nuestras manos se buscaron y se unieron, sellando un pacto silencioso que desafiaba la lógica y la moral. En ese instante, comprendí que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno,
y el miedo se mezcló con el deleite de lo desconocido. La pasión, siempre tan sutil y a la vez tan arrolladora, se apoderó de nosotros. En medio de susurros que parecían romper el hechizo del silencio, nuestros labios se encontraron en un beso cargado de deseos largamente reprimidos. Esa noche, en la intimidad del crepúsculo, hicimos el delicioso, fusionando nuestras almas y cuerpos en un acto que desafió toda lógica. Recuerdo con intensidad el roce de sus manos sobre mi piel, el fuego que encendía cada célula y el sabor inconfundible de una libertad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Cada caricia se convirtió en un verso de un relato erótico, en el que la pasión se escribía en un lenguaje silencioso y exquisitamente prohibido. Pero como en todo camino de luces y sombras, el deleite de lo prohibido trajo consigo una lucha interna que me desgarraba el alma. ¿Cómo podía entregarme a este torbellino de sensaciones cuando, en otra vida, había elegido la estabilidad y la seguridad en Ricardo? Mi esposo era un hombre bondadoso, de corazón sincero, y su amor había sido siempre mi refugio. Sin embargo, en aquel santuario de secretos y memorias, me sentía dividida entre la comodidad de lo conocido y la embriagadora posibilidad de redescubrirme a través del deseo. Cada amanecer traía consigo una punzada de culpa, mientras que cada anochecer me envolvía en la promesa de una pasión que parecía nacer de las sombras mismas. Una tarde, mientras me refugiaba en el estudio de la mansión, escribiendo con fervor los fragmentos de mi nueva novela, Andrés se presentó ante mí con una mirada cargada de confesiones. Con la voz entrecortada, me reveló que desde hacía tiempo sentía una atracción innegable hacia mí, una fuerza que lo impulsaba a desafiar las barreras de la convención. Esa declaración, llena de una sinceridad inesperada, deshizo en mí la última barrera que mantenía a raya mis sentimientos. En ese preciso instante, entendí que lo que estábamos viviendo no podía ser reducido a una simple aventura pasajera, se trataba de un encuentro que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Rodeadas por la melancolía de la casa y la cadencia de la lluvia que golpeaba suavemente los ventanales, decidimos abandonar las máscaras y vivir con total autenticidad. Nuestros encuentros se sucedían como capítulos de un relato prohibido, cada uno más intenso y cargado de significado que el anterior. En otra ocasión, mientras el sonido incesante de la tormenta se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón, Andrés se acercó a mí, con una ternura que desarmaba mis reservas, me susurró: «Esta noche, me hiciste el delicioso». Esas palabras sellaron un pacto silencioso, una promesa de explorar un amor que ignoraba límites y convenciones. Cada experiencia vivida a su lado era un descubrimiento, la fusión de nuestras almas parecía borrar las cicatrices del pasado y desafiar las reglas impuestas por la sociedad. La mansión se transformaba en un escenario onírico donde la realidad se difuminaba, y yo me convertía en protagonista de una historia escrita con pasión y riesgo. La textura de las sábanas, el crujido suave del suelo de madera y el aroma inconfundible de su colonia se fundían en una sinfonía sensorial que me hacía olvidar, aunque fuese por un instante, las ataduras del deber. Sin embargo, la dualidad de mi existencia se hacía cada vez más palpable. En el reflejo del espejo, mi silueta, delicadamente esculpida por años de silenciosa determinación y fragilidad, me recordaba el precio de mis decisiones. Me debatía entre la seguridad que representaba la vida con Ricardo y la embriagadora libertad que encontraba en los brazos de mi suegro Andrés. Cada gesto, cada mirada furtiva, me impulsaba a explorar un territorio emocional que desafiaba la lógica y me confrontaba con mis propios miedos. Con el paso del tiempo, comprendí que mi travesía no era meramente una escapada de la rutina, sino la búsqueda de una verdad interna, la exploración de un deseo que se negaba a extinguirse. Las páginas de mi novela se llenaban de relatos intensos, de emociones que se entrelazaban en un baile constante entre el deber y la pasión. Y en cada encuentro clandestino, en cada caricia que desataba una revolución en mi interior, el relato de mi vida se volvía más complejo, más vibrante, más mío. Una madrugada, cuando la penumbra parecía abrazar cada rincón de la casa, me encontré en una encrucijada emocional. Sentada en el umbral de la habitación que compartíamos, las sombras y la tenue luz se mezclaban en un silencioso diálogo con mi alma. Fue allí, en esa intimidad cargada de confesiones, cuando no pude contener más lo que había estado gestándose en mi interior, le confesé a mi suegro Andrés, con la voz temblorosa y el corazón a mil, que me había enamorado perdidamente de él. Su respuesta, llena de una melancolía y ternura que solo la experiencia puede conferir, confirmó que él había sentido lo mismo desde el primer instante en que nuestras miradas se encontraron. Así, entre días de risa y noches de apasionada entrega, vivimos un amor que desafiaba toda lógica y moral. La casa, testigo silencioso de nuestro idilio prohibido,
guardaba celosamente cada suspiro, cada lágrima y cada instante en que nuestras almas se unían en un abrazo que parecía eterno. Mis escritos se convirtieron en el reflejo de una dualidad ineludible, la lucha entre el deber impuesto y la libertad de seguir el llamado del corazón. En cada palabra plasmada, en cada verso susurrado a la oscuridad, emergía el relato de una mujer que se atrevía a sentir, a amar, a vivir sin barreras. Ahora, mientras vuelvo a sentarme y recorro con la mirada cada una de estas líneas, me inunda una mezcla de nostalgia y asombro. ¿Es posible renacer en el calor de un amor prohibido, en la entrega total a un deseo que desafía las normas establecidas? ¿O acaso, en nuestra búsqueda incesante por la autenticidad, debemos pagar el precio de una culpa silenciosa y de un compromiso roto? Queridos lectores, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería continuar explorando este sendero de pasión y riesgo, o es momento de buscar la redención en la honestidad y en el deber cumplido? Los invito a reflexionar, ¿acaso el verdadero amor no reside en la libertad de ser uno mismo, en la valentía de romper los moldes preestablecidos? Esta es mi historia, un relato de pasión y contradicción, y me encantaría conocer sus pensamientos sobre el camino que he decidido recorrer. Ha sido un placer traerte este relato de infidelidad entre nuera y suegro. Si te gustó, suscríbete, activa las notificaciones, regálame tu me gusta y mira las historias sobre infidelidades recomendadas en pantalla. Hasta la próxima historia.